Hoy elegimos hablar acerca de la soledad. Es claro, y le hemos hablado muchas veces, el pasaje de la creación en donde Dios invita al hombre a no vivir solo. No es bueno que el hombre esté solo. Y toda la historia de la creación de Dios, que continúa con la creación de un pueblo, en este caso el pueblo de Israel, está hablando de la necesidad de que el hombre y la mujer vivan en una comunidad. Y después lo tomamos en la iglesia después de Pentecostés, o sea, la iglesia, no por supuesto el edificio, sino la iglesia como la comunidad de los creyentes, es un deseo de Dios de que la vida es una vida comunitaria, es una invitación a no estar solo. La mayoría de los mandamientos tienen que ver con otros. Obviamente, si no tengo un otro cerca, no puedo cumplir el mandamiento. Pero la gran crisis que vivimos hoy, principalmente en las ciudades grandes, es que la explosión demográfica y la cantidad de gente o la multitud no tiene nada que ver con el hecho del sentido profundo de lo que es vivir en una comunidad. Porque es claro que uno puede estar en el medio de la calle Florida a las 12 del mediodía, rodeado de cientos de miles de personas y estar absolutamente solo. O sea, esto me lleva a pensar que la idea de Dios para suplir la soledad en comunidad es muchísimo más profundo que estar rodeado de gente. O sea, pongo eso como para comenzar el diálogo, ¿no? Lo que realmente significa no estar solo, vivir en comunidad. El tema de la soledad es un tema que tiene muchas aristas. Hay ciertos ámbitos a los cuales el hombre solo puede llegar a entrar en soledad. Por otro lado, como dicen los sabios en el Talmud, o se tiene amigos como los amigos que tuvo Job, o la muerte, así, directamente. O sea que hay distintos tipos de soledades. Cuando hablamos de la soledad, tenemos que definir primero, a mi humilde entender, a qué nos estamos refiriendo. Cuando en el Génesis se dice, no es bueno lo tov heyot adam levado, no es bueno que el hombre se halle solo, le voy a hacer una ayuda, traducir, celo ezer, que negdó, por un lado ezer es ayuda, que negdó como contraparte, tal vez algo que se complementa. Y bueno, entonces crea a Javá, a Eva. Porque allí se puede dar todo tipo de explicaciones. Tal vez algunas explicaciones que podamos llegar a escuchar no sean totalmente simples, sencillas, sean esotéricas, sean místicas, pero hay otro tipo de soledad que, antes de llegar a la soledad, a la alienación del individuo, a la soledad del individuo en la sociedad moderna, hay otros tipos de soledades descritas en la Biblia muy interesantes. Hay una soledad que el hombre a veces necesita para saber dónde está parado en su vida. Y la soledad que tuvo Moisés cuando vio la zarza ardiendo. Muchos otros la vieron porque solo él dijo, quiero ir ahí, voy a ver qué es todo esto. Primero seguramente que hubo todo un proceso. Yo creo que todos los profetas tuvieron todo un proceso de soledad, donde elaboraron muchas cosas, donde tuvieron el real diálogo con Dios,
y después volvieron a Dios porque Dios le dijo, todo está muy bien entre nosotros dos, pero ahora vuelve. Uno de los cuadros más significativos, vuelve a tu pueblo, porque con que vos solo seas un profeta y un santo y un sabio no me sirve, debes volver a tu pueblo, porque en sociedad se debe volcar toda la espiritualidad que has logrado conmigo, la tenés que compartir con los otros. Uno de los cuadros más maravillosos que refleja ese tipo de sociedad, a mi entender, de soledad, perdón, a mi entender, es cuando Elías se va en busca de Dios al monte Sinai, a Joreb, llega y allí halla a Dios, y Dios se manifiesta como una tenue y silenciosa voz, pero están los dos juntos. Lo mismo aparece en el libro del Éxodo, donde cuando Moisés va a buscar a Dios, dice, estaba todo el pueblo rodeando el monte Sinai y todos, pero dice, y se acercó Moisés solo, levadó, la misma palabra, a Dios. Hay ciertos ámbitos de soledad. Hay un artículo que escribió el rabino Soloveitchik, que vivió muchos años en Estados Unidos, fue el director de una famosa escuela rabínica de la Yeshiva University, y escribió un libro muy lindo que se llama La soledad del hombre de fe. La soledad, ahí habla justamente acerca de esos ámbitos donde está uno con uno mismo, y en ese momento aparece Él, con mayúsculas, aparece Dios. Cuando uno termina un diálogo con uno mismo y de repente empieza a llamar a Dios, bueno, vení, intervení, parte de vos está en mí. Yo creo que ese es un tipo de soledad, una soledad necesaria para el hombre. No todo lo podemos compartir, tenemos que bucear profundamente en nosotros, pero no podemos quedarnos en esa soledad. Dios mismo le dice a los profetas, vuelvan, la vida es una cuestión de compartir con el otro. O sea, dos tipos de soledad. Una de la cual emerge algo, la otra muy peligrosa, la que puede llegar al hombre, la que pueda llevar al hombre a su perdición. Sí. Dios nos salva de la segunda soledad, ¿no? Es decir, la creación de alguna manera es salvar al hombre de la soledad para que entre en comunión con Dios, en comunión con los demás. Y por otro lado nos lleva a otra soledad, a la que usted escribió primero, ¿no? Pero para devolvernos a la comunidad. Nos saca de la mala soledad, usted dijo, la que nos lleva a la perdición, nos rescata, nos lleva a la soledad buena y nos devuelve. Hablando de su pueblo, creo que Deuteronomio dice, en boca de Dios, es que salvó a su pueblo de una soledad poblada de aullidos, de una soledad estridente, ¿no? De una soledad, creo que es el Deuteronomio, de una soledad que le hacía daño, ¿no? De una soledad de abandono, porque ahí se está refiriendo a la soledad de un desierto donde la amenazan los chacales y todas esas cosas, ¿no es cierto? Poblada de aullidos, no recuerdo bien la cita, pero recuerdo el texto porque es uno de los textos del Deuteronomio que repetimos más en la liturgia de las horas.
Dios nos salva. Y por otro lado, sea Oseas o Jeremías, habla de su pueblo en femenino y la seduciré, la llevaré al desierto y la seduciré. En el desierto, en la soledad del desierto, Dios seduce bien, o sea, enamora. Jeremías 2. Jeremías 2. Enamora y devuelve y Oseas, en Oseas también. En Oseas 2 también. Sí, son los dos. En Oseas 2 y Jeremías 2, en distintas formas. En Jeremías es más quizás en forma de reproche, ¿no? En ese de vos recuerdo cuando me seguías en el desierto, pero yo seduciré y la llevaré. El de seducir es Oseas 2. Oseas, sí. Sí. O sea, para hablarle al corazón, y le hablaré al corazón, ¿no? O sea que en el desierto, en relación con la soledad, puede ser un desierto agresivo, lleno de aullidos y de chacales que me pueda destruir cuando estoy malamente solo, ahí ya uso una palabra, o un desierto fecundo cuando el que me lleva es el Señor para hablarme al corazón y decirme las cosas que solo en el desierto se pueden decir, y que es la soledad de Elías que usted mencionó, o la de Moisés, etc., o la de Jacob peleando con el ángel, ¿no? Es la purificación del desierto para volver, ¿no? Para volver a anunciar. Es curioso, la soledad mala tiene que estar llena de estridencia, no conoce el silencio. No es una soledad silenciosa, es una soledad llena de cosas. Por eso dice poblada de aullido. Es una soledad estridente. En cambio, la soledad en Dios, la soledad humana, profundamente humana, donde Dios nos va a hablar, es una soledad abierta, donde dejo todas las cosas y abro mi corazón a lo que Él diga. Incluso implica una disciplina para estar solo ahí, para encontrarme con el Señor, ¿no? Y a veces el Señor, como las coyunturas de la vida, nos separa de todo, me permito la palabra, consuelo humano, de toda alienación humana, para que nos enfrentemos a Él y Él pueda hablarnos al corazón y seducirnos en el buen sentido de la palabra. Eso es lo que yo retomaría de esta distinción tan linda que usted hizo de las dos soledades. Y yo estoy pensando, mientras hablamos, en la gente que nos escucha, que nos sigue, y que algunos me han dicho muchas veces el canal o el programa es una compañía, y que a veces uno se siente solo, inclusive solo de Dios, que de alguna manera acercar un Dios presente es importante también. Y de qué manera nosotros podemos acercar a ese Dios presente a las personas, porque algunos dicen que el momento más cruelmente solo o más dramáticamente solo de la existencia es la muerte, que es el momento en el cual no importa cómo lo hagamos, dónde estemos, en qué circunstancias sea, uno siempre muere solo. O sea, es un instante de profunda soledad. No importa si uno está alrededor de un montón de gente, uno siempre muere solo. Pero aún ahí, el Salmo siguiente, el Salmo 23, dice, aunque esté en valle de muerte, de sombra de muerte, en valle de sombra de muerte, vos estarás conmigo. O sea, Dios está ahí presente. Y tenemos infinidad de testimonios, de relatos de gente que en ese momento profundo de soledad siente esa presencia de
que hay un Dios que lo va acompañando, lo va llevando, se lo va llevando hacia la muerte. De manera que esa soledad que mencionaron, principalmente los profetas que fueron al desierto, nosotros tenemos a Juan el Bautista, también fue al desierto, Jesús muchas veces también fue solo a orar, pero volvió otra vez a la comunidad. Es una soledad positiva espiritualmente, pero también existe esa soledad de sentirse solo aún de Dios. Yo quisiera que dediquemos algunos minutos a hablar acerca de la compañía de Dios, que no solamente tiene que ver con el proyecto de Dios de vivir en comunidad para el hombre, sino con un Dios que acompaña y que hace que el hombre no esté solo. Me viene a la mente un versículo del libro del profeta Amós, que creo es la respuesta a esta pregunta. Amós dice que así dice Dios: buscadme, requeridme, lidrosh es el verbo, dirshuni vejiu, y viviréis, y han de vivir. Yo creo que sentirse abandonado de Dios es una cuestión, es un sentimiento muy delicado, un sentimiento muy profundo, que las personas que lo han manifestado, evidentemente que lo han hecho por un dolor muy grande que los estaba agobiando. Si escucho a alguien que estuvo en esos infames campos de la muerte, que me dice: me sentí abandonado de Dios, o cualquiera que tuvo una desgracia terrible, lo único que yo lo puedo acompañar es con el silencio. Ni siquiera, no hay razones que le pueda llegar a decir, es algo muy íntimo, y tal vez lo único que le pueda llegar a decir es te acompaño, realmente, estoy junto a vos en este momento, entiendo tu dolor, hasta cierto lugar comparto el dolor con vos. Ahora, cuando alguien no fue afectado directamente por algún gran drama, aún así puede sentirse abandonado por Dios. Es un sentimiento muy profundo, es en esa soledad del diálogo con uno mismo y con Dios. Y lo que le preguntaría es como para tratar de ayudarlo. En el primer caso, no me animaría a decir esto. Estaría en silencio hasta que me dé pie, como hicieron los amigos con Job. Se mantuvieron en silencio. Cuando Job empezó a hablar, ellos entraron en diálogo con él, con respecto a Dios. Está bien, los argumentos de ellos no fueron muy correctos, se ve, pero la actitud, yo creo, el Talmud también dice, cuando vas a visitar a alguien que perdió un ser querido, los primeros días no hables directamente, no los consueles, no trata de consolarlos. ¿Qué vas a consolar? Está con la herida abierta. Cuando él empieza a hablar al tercer día, dice que Job empezó a hablar, a partir del tercer día sí, deja que él empiece a hablar y entonces sí, trata de consolarlo. Pero alguien que no está con ese dolor, yo le preguntaría, o trataría de conllevarlo a la situación, ¿en qué medida estás buscando realmente a Dios? ¿Qué significa para vos buscar a Dios? ¿Qué significa Dios para vos? ¿Qué esperás de Él? ¿Qué esperás? Sí, es curioso, ¿no? A veces es difícil de manera abstracta empezar a buscar ese encuentro con Dios, ¿no?
y alguno puede distraerse o puede aburrirse porque no encuentra al Señor en la soledad. Pero hay algo que me llama la atención, ¿no? Es la parte activa. Dios en la Biblia de alguna manera nos pide que cuidemos a los que están más solos. El pobre, el extranjero, el huérfano, la viuda. Personas que están sufriendo una cierta soledad social. Una extrema pobreza, el extranjero, el migrante, están en eso la Biblia tan fuerte, ¿no? La palabra de Dios, ¿no? Contra los que no reciben al extranjero. Y acordate que vos fuiste extranjero en Egipto y Dios te salvó, ¿no? O sea, acordate de cuando estuviste malamente solo, ¿no? Del huérfano y la viuda, ¿no es cierto? Que en aquella época que quedaban desvalidos, y si bien había una serie de leyes de protección, pero el mandato de Dios es, bueno, cuida a los que están solos. Ahora, una persona que no se anima a acercarse a los que están solos, muy difícilmente va a solucionar el problema de su mala soledad y el de su buena soledad. Y aquí se da ese retruque de la vida, ¿no? Si vos te acercás al que está solo, se te va a devolver en una riqueza de encuentro con Dios, en una buena soledad. Vas a entender más, ¿no? Me impresiona cuando en el capítulo 25 de Mateo se habla del fin del mundo y cómo va a ser el juicio final. El juicio final dice que va a ser en base a que si tuve hambre me diste de comer, si tuve sed y me diste de beber, si estaba desnudo y me vestiste, si estaba en la cárcel y me visitaste, si estaba enfermo y me viniste a ver. Es decir, en base a cómo me comporté yo con los que están solos. Es una buena manera de aprendizaje, de buen camino hacia la soledad, el preguntarme cómo me comporto yo con los que están solos, dado que Dios es tan celoso de esos hijos suyos que están solos. El pobre, el huérfano, la viuda, el forastero. Y el que tiene hambre y el que está en la cárcel. Como que haciéndonos cargo de la soledad de otros, vamos haciendo fecunda nuestra soledad y la vamos viviendo bien, ¿no? En cambio, si yo busco al que me puede retribuir, o sea, aquello de Jesús, cuando des un banquete, no invites a los ricos, a los amigos, a los parientes, que ellos después a su vez te van a invitar a otro banquete, sino invita al pobre, al que no puede retribuirte, ¿no? Al que no te puede devolver con otra festichola, ¿no? Invita al que no te puede retribuir. Bueno, acá hay una ciencia, una sabiduría divina hacia el prójimo, en ocuparme de aquel que no tiene nada para retribuirme. Y por lo tanto mi acción me deja solo, pero solo en Dios, cuidando a alguien que está solo, ¿no? Es como una paradoja muy interesante esta de la Biblia, ¿no? Yo creo que es muy importante ese concepto y es muy interesante también que en otra oportunidad, en otro diálogo, Jesús utiliza la misma imagen en donde Él dice, yo estuve solo, no me visitaste, yo tuve hambre y
me diste de comer, yo estuve enfermo y no me curaste, tuve frío y no me trajiste abrigo. Y los apóstoles dicen, pero nosotros hace 3 años que estamos con vos, ¿cuándo hicimos esto? ¿Cuándo no dejamos de hacer esto? Y dice, bueno, cuando no lo hicieron a uno de estos pequeños, como si no me lo hubieran hecho a mí. Y ese concepto de identificación de Dios con el hombre, de la imagen de Dios en el prójimo, que yo al ver a mi prójimo solo, es como si viera a Dios o a Jesús necesitado y voy a acompañarle. Y del otro lado del espejo, cuando veo al otro solo como imagen de Dios, si yo me acerco y le doy una palmada y lo acompaño, aún en el silencio, es como acercarle a Dios. De alguna manera cierra ese círculo de una manera maravillosa, en el cual hablamos un poco de la ausencia de Dios. Y muchas veces esa ausencia significa la ausencia de alguien que le acerque a Dios en su persona, no un Dios que no ve, sino un Dios que ve, que somos cada uno de nosotros hechos a su imagen y semejanza, en donde yo veo al otro como una imagen de Dios y en donde el otro me ve a mí como una imagen de Dios. Y en donde suplir la soledad no necesariamente significa estar en una multitud, sino significa una compañía de calidad. Porque uno, si está con un amigo, aunque no le hable, como bien decía el rabino, está acompañado, no está solo. A mí me asusta mucho ver a mis hijos o a cualquiera de los chicos hoy en día, cuando uno les pregunta así en el Facebook cuántos amigos tenés. Yo tengo 800 amigos, no tenés ni idea de lo que significa la palabra amistad. Yo sacaría, por supuesto que los que dirigen Facebook no nos van a hacer caso, yo sacaría la palabra amigo, simplemente contactos. Ni siquiera son conocidos. Imposible tener 800 amigos. Y uno puede tener esa ilusión, estar horas frente a la computadora, dialogando, entre comillas, con amigos, entre comillas, y estar absolutamente solo, aislado, alienado en una computadora, horas y horas y horas, sin conocer, sin darse cuenta lo profundamente solo que en realidad está. Son las grandes paradojas de la comunicación que hoy tenemos. Los párrafos de la literatura talmúdica, bueno, para interpretarlos no es una cuestión simple, porque uno puede entender las palabras, pero hay que ver bien en qué uso y en qué sentido se le daba a las palabras hace 1700, 1800, 2000 años. Hay un párrafo que dice que un hombre debe, entre comillas, adquirir un amigo. Cuidado, que adquirir significa hacerse de acuerdo al libro de los Proverbios, se adquiere conocimientos también, sí, el mismo verbo. No es una cuestión como que alguien va y compra, ¿sí? Entonces dice, y ahí define qué es un amigo. Ahí dice, come con él, estudia con él, o sea, comparte la vida con el estudio, y al final dice, y le revela todos sus secretos. Hay que ver a qué secretos se refiere, uno podrá interpretarlo de una manera, otro de otra. Yo creo que los secretos que le revela es que abre su corazón. Y le abre con respecto a las cosas reales y profundas de la vida. O sea, le abre el corazón con respecto a cómo mantiene un diálogo con Dios, cuál es su verdad de vida. Yo creo que la soledad tiene mucho que ver con nuestra capacidad, nuestra valentía, de poder llegar a contarle a otro o compartir con el otro y el otro con nosotros lo que realmente pasa por nuestras mentes. La verdadera amistad, los verdaderos maestros,
son aquellos que no plantean las cosas como si fuese una fórmula matemática cualquiera. Incluso las fórmulas matemáticas, muchas veces me pregunté, ¿y esto cómo nació? ¿Cómo le vino en la mente al otro? ¿Cuál es la verdad de la cosa? ¿Qué la sacó de la manga, como se dice vulgarmente? Me acuerdo que no paré el día que aprendí números complejos, no paré hasta llegar a Cardano y cómo se le ocurrió a él y cómo salió, porque es una cosa maravillosa, ¿sí? Entre paréntesis, parecen realmente cuestiones mágicas, ¿sí? Las fórmulas y la manera fácil que todo. No me quise quedar con la fórmula, con el aparato, quise saber cómo nació ese aparato. Y lo mismo con respecto a las relaciones humanas. No me quiero quedar con el hombre que se sienta conmigo y habla de sus grandes éxitos. Eso no es amistad. No es amistad. O que me habla de la película o de lo que fuere. No. Contame realmente qué sentís, qué es para vos Dios, cómo hablaste con Él. O lo que en una palabra, desnudar el corazón. Sacar todos los maquillajes. En el momento que se puede compartir eso con una persona, yo creo que ahí viene la amistad. Eso, y aquí sí tomo la esencia de lo que usted dijo, nos permite un poco abrir el corazón delante de Dios y entonces tal vez empezar a revelarnos con respecto a Él. Tal vez todos aquellos que dicen, o muchos, no hagamos generalizaciones, muchos aquellos que dicen yo no siento a Dios, o tengan realmente el miedo de pensar de que Él, como dice en Jeremías, escudriña el corazón y los riñones, porque antes se pensaba que los sentimientos pues están, las sensaciones, en el corazón, bojen clayot valev, en el corazón y los riñones. Saber que hay otro que te está mirando en todo momento, y otro con mayúscula, en todo momento, que te ve en tu total, en la desnudez de tu alma, no le podés vender nada, no le podés ocultar nada. Tal vez no lo quiero. La pregunta real es, tal vez Él no está, no lo siento porque no lo quiero. Y eso, la proyección de yo con el amigo, está bien, tengo conocidos, ¿sí? Conocidos, 800 conocidos. De allí a que uno sea un amigo es otra cosa. Si yo no puedo compartir esas cosas con un amigo, bueno, es difícil. Entonces es una expresión que me gusta, porque usted dijo sin maquillajes, o sea, si una verdadera amistad, sin maquillaje. Es decir, el camino al encuentro con Dios tiene que pasar por una purificación en la sana soledad y despojarse de la mala soledad. O sea, es un camino que empieza por el despojo. O sea, en la Biblia Dios siempre exige a su pueblo despojarse de los ídolos. No, si vos tenés los ídolos, yo no estoy. ¿No? O aquello de Elías, ¿no es cierto? Tan lindo. Bueno, no rengué de las dos piernas, ¿no? Es decir, o sea, a veces caminamos mal en la vida porque queremos las dos cosas, estar con Dios y estar con los ídolos, ¿no? Y estamos rengueando de las dos piernas, porque vivimos mal el andar con Dios y vivimos mal, obviamente, el andar con los ídolos, ¿no? Hay gente que no puede estar sola porque está llena de ídolos referenciales, que está empachada de ídolos referenciales, incapaz de estar sola. Y a veces, o muchas veces, o siempre, no sé, hay gente que no es feliz, es amargada, porque después que todos esos ídolos dan lo que pueden decir, queda vacío. Y ahí uno se encuentra con gente que por ahí
ríe mucho, hace mucho estruendo en la vida, muy sociable, pero tienen una cara de ají en vinagre que uno dice, vos no sos feliz, te falta la felicidad, no estás despojado. O sea, el camino hacia el encuentro de Dios, hacia el encuentro de un amigo, como paradigma de Dios, supone despojo y escuchar lo que me dice Dios, lo que me dice el amigo, supone escucha, ¿sí? Apertura de corazón. Y a veces no se escucha nada porque Dios nos mantiene en silencio un tiempo y supone capacidad y aguante para esa soledad silenciosa hasta que Dios hable, que en el caso de Elías le dio sueño y tuvo ganas de morirse, y porque Dios no hablaba y él estaba escapándose de las amenazas de la reina que lo quería matar por haber degollado a casi 400 profetas de los ídolos, ¿no es cierto? Tenía miedo y estaba solo y no hablaba. O sea, el silencio de Dios. Dios habla, pero te lleva por un camino de despojo en el cual él hace silencio. Pero por otro lado te está como enamorando y tirando para que lo busques. Pero nosotros somos incapaces de buscar a Dios por nosotros mismos si Él no nos atrae. Él nos atrae, ¿no? Va atrayendo. Hay un salmo que dice que Dios nos atrae cuando nos ensancha el corazón. Versículo. Nos va ensanchando el corazón y nos va atrayendo. Pero nos puede ensanchar el corazón cuando lo vaciamos de todos los ídolos. Esa es la manera de ensanchar el corazón. O sea que la mala soledad es una soledad idolátrica, autorreferencial, coqueta, con maquillaje, como dijo usted. La verdadera soledad es despojada, valiente, humilde, busca y encuentra. Encuentra a Dios, o como usted muy bien llevó el caso al plano de la amistad, encuentra una persona amiga. La buena soledad creo que se caracteriza fundamentalmente por la capacidad de escucha. Es una capacidad, son muchas cosas muy valiosas los que están compartiendo. Y yo creo que la capacidad de escucha se empieza a tallar cuando uno tiene la capacidad de escuchar lo que no me gusta escuchar. Porque cuando uno escucha solo alabanzas y qué bueno que sos, que bien hiciste esto y lo otro, no lo estoy escuchando a mí mismo, mi egocentrismo, y estoy inflamándome. Y ahí también se talla el verdadero amigo. El verdadero amigo no es el obsecuente, el verdadero amigo es que algún día dice, mira, la verdad, disculpame, pero acá la estás pifiando. Yo soy tu amigo, te lo digo solo a vos, me parece que en esto estás mal, porque quiero el bien para él. Es muy importante eso. Y Dios también actúa de esa manera. Y a veces rechazamos a Dios porque tenemos miedo de lo que el rabino decía, que Dios conoce. Me gustó la expresión que usó, o sea, no solamente me conoce a mí como un gran hermano, digamos, ¿no es cierto?, sino que conoce la profundidad de mi alma. Cuidado, que eso es muy serio, la profundidad de mi alma. Y sin dejar de reconocer y de entender lo que decíamos al principio, de que Dios es un Dios que forma comunidad, que nos llama a vivir junto con otros y todo lo demás. Yo pensaba que muchas veces esta buena y mala soledad de que hablaban se diagnostica más fácil cuando la persona, aunque esté abrumada de compañía,
cosas o de ídolos, que puede ser el dinero, cualquier otra cosa que uno utilice de una manera idolátrica, en el cual le rinde un culto y se llena de ellas en su vida. Pero a pesar de todo eso, si es sincera consigo mismo, le tiene miedo a la soledad. Cuando yo no le tengo miedo a la soledad, es más, cuando necesito muchas veces estar solo para cargar combustible, reflexionar sobre mi vida, mirarme delante de Dios, abrir la Escritura y que la Escritura penetre lo profundo de mi corazón, como dice la carta de los Hebreos, y descubra mi alma y escudriñe mi corazón. Y yo también tener un diálogo conmigo mismo, como la imagen interesantísima que usted dio acerca de pelear conmigo mismo. Hablando del miedo que uno tiene de formularse estas preguntas, en el ritual de oraciones se nos enseña, la oración está compuesta de esta manera: ¿qué es nuestra vida? ¿Qué son nuestras posesiones? ¿Qué son nuestras fuerzas? O sea, plantea la mañana, una de las primeras cosas, las primeras oraciones que decimos empiezan con estas preguntas. Y la respuesta es, bueno, en esencia, sin vos, Dios, no somos nada. Pero lo interesante son estos disparadores mentales, ¿sí?, que debemos decir todos los días. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué es nuestra fuerza? En una palabra, el rezo mismo nos enseña, de acuerdo a cómo fue estructurado de hace miles de años, parte del rezo no es solamente hablarle a Dios, sino empezar hablando uno se hace las preguntas y después sí, entra Dios en acción. ¿Por qué? Porque bueno, sin ti, a través de ti somos, etcétera, etcétera, sin ti no, todo carece de sentido. Pero lo interesante es cómo se acentúan esas preguntas. Son las preguntas que debemos formularnos siempre. No es la pregunta que debemos formularnos ya en el crepúsculo de nuestra existencia. Realmente siempre debiéramos formularnos, bueno, ¿qué es nuestra vida? ¿Qué significa nuestra fuerza? ¿Qué son nuestras posesiones? ¿Qué es todo lo nuestro? Todo aquello que tengo en mis manos. Y cuando vemos realmente qué es, cuando de vuelta le quitamos el maquillaje a todas estas cosas, si tenemos la valentía de formularnos esas preguntas en nuestras mocedades, probablemente y en distintos momentos de la vida, probablemente hallemos la respuesta, una respuesta sincera. Y tal vez en ese caso podamos superar, enfrentar o aún mejor, utilizar los momentos de soledad que vamos a tener indefectiblemente en nuestras vidas. Momentos de soledad que alguna vez van a venir, de alguna u otra forma. Cuando los chicos dejan el hogar, se está hablando del síndrome del nido vacío. Amén de todas todos los conflictos y problemas que desde el punto de vista psicológico se puedan analizar, hay un problema básico. Está él y ella como en un principio, no con la expectativa de, sino es esto. Los nietos, si vienen con la ayuda de Dios, es maravilloso. Maravilloso porque eso reconoce el goce de la vida y son maravillosos, pero están y tienen que volver al nido con la ayuda de Dios. Después va a llegar un momento que uno de los dos se va a ir. Entonces, más solo. Los hijos son hijos, es todo el cariño del mundo, pero si alguien llevó bien una vida 40 años o 30 y tantos años con una pareja, con su mujer o con su marido, y de repente, bueno, por la ley de la vida, con 40 años o más, que con los años de bendición,
Va a haber un momento que va a haber que enfrentarse, estar de una manera muy profundamente sola, ¿no? La vida nos va conllevando a situaciones de soledad. Pero si en todo momento te preguntaste qué es nuestra vida, qué es la existencia, qué quiero, y si en todas esas preguntas, como nos enseña el libro de oraciones, de repente nos damos cuenta que la real respuesta es, bueno, hay alguien, la vida tiene dimensiones más profundas, y en esas dimensiones está aquello que denominamos Dios. Bueno, en el indefectible momento de la soledad, previo al gran momento de la soledad, que coincido que es la muerte, tal vez los podamos enfrentar todos esos momentos, como dijo el gran escritor argentino, como realmente debemos enfrentar esos momentos de la vida, cuando escribió una hermosísima obra de teatro que la denominó Los árboles mueren de pie. Morir de pie. Y morir de pie significa saber encarar esa soledad. Una sola cosita, como resumiendo, ¿no? Es decir, dejar la soledad mala supone despojo y dejarse llevar por el Señor al desierto. Y ahí Él nos habla. Hay un texto del Deuteronomio que me gusta. Te conduje por el desierto para probarte y para ver lo que había en tu corazón. La verdad de lo que sentimos, la verdad de lo que somos. Solamente aflora en la soledad donde Dios hace ver lo que realmente hay en nuestro corazón. No en los maquillajes ni en las idolatrías. Se dice que nadie es más de lo que es que lo que es cuando está absolutamente solo. Y tiene la sensación, aunque no sea real, de que nadie lo ve. Eso es lo que realmente somos. Yo creo que es un tema muy, muy profundo. Me quedo pensando en la gente que nos ve, y creo que un poco las palabras del cardenal sirven de una conclusión genuina de que hay una buena soledad. Hay una soledad que nos hace daño cuando no la trabajamos, cuando no sabemos buscar a Dios. Hay un desierto que muchas veces Dios nos lleva. Lo ha hecho con su pueblo, lo hace con nosotros también. Hay momentos de aparente ausencia o de silencio de Dios, en donde en la ciencia de la comunicación el silencio es comunicación también. O sea, cuando uno siente el silencio, que es en las notas musicales, el silencio forma parte de la melodía. Sería imposible construir una melodía sin el silencio. Y Dios en su melodía de vida también nos lleva por lugares de silencio. Que no significa que esté ausente, significa que está más presente que nunca, pero está esperando que nosotros hagamos la próxima jugada. Miremos adentro de nosotros mismos. Y para mirar adentro de nosotros mismos se necesita estar solo y tener el coraje y la valentía de descubrir que no somos tan perfectos como creíamos, ni tan imperfectos como a veces creíamos también. Necesitados de la buena soledad y necesitados de hacer que los otros no estén también solos. Y creo que hay mucha gente que hoy en día sufre de soledad, especialmente los ancianos. Que quizá un minuto, 5 minutos o 10 minutos de nuestra vida, de compartir nuestra soledad con un alma sola, significa acercarle a Dios, significa mostrarle que puede tener esa compañía.
dejamos a nuestros amigos televidentes que reflexionen, pero que también vivan todo esto, buscando esa soledad creativa, espiritual, proactiva, dinámica que lleve a la buena soledad. Y después transmitirla en comunidad. Que no necesariamente es una multitud, generalmente no es una multitud. Generalmente es alguien al cual podemos darle de nuestra vida y hacer que se sienta acompañado. Muchas gracias y hasta el próximo.